Raquel Buenrostro, quien se incorpora también al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, ha tenido sus batallas fuertes en contra de la corrupción y no es de ahorita, no es algo que haya pasado hasta este momento, es algo que se ha venido dando desde que empezaron aquellas marchas de la oposición, que los niños con cáncer, que no hay medicamentos, y lo que nadie explicó, y los medios de comunicación se encargaron de distorsionar la información, muy a su manera, muy a su forma, siempre tratando de ocultar a los grandes poderosos que estuvieron metidos en este lamentable hecho, porque después de la industria petrolera, es cierto, la industria farmacéutica es de las más grandes, ni siquiera tenían o tienen lo que una farmacéutica tendría, que son laboratorios, pruebas, no, eran la tranza tal cual la había dejado. ¿Y por qué en el 19 se batalló con los medicamentos? Pues es que Peña les dejó todo cubierto y pagado el 19 y luego no entregaron los medicamentos y luego las farmacéuticas le entraron al mismo enjuague porque estaban todos metidos, a los que les compraban millonadas de medicamentos. Este cártel fue destapado por Raquel Buenrostro y esto no se debe olvidar. Cheque lo que declaró la famosa dama de hierro, hoy dentro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Con un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, sin duda, yo creo como gobierno, a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Tiene muchísimo dinero y a lo mejor muchos han visto películas y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos, cómo los prueban en África, cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los daños colaterales, etcétera. Es una industria muy complicada. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos y que el medicamento es mucho más, solo para el IMSS y para el ISSSTE, y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue, rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes, el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Cuando nosotros llegamos, otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz, nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno. Todo el presupuesto se lo robaba. Entonces, dicen los laboratorios, nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero. Entonces, el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, esto es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que la gente, nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran y dicen que es porque un problema de la compra consolidada, cuando la compra consolidada todavía ni entraba porque ese contrato se había hecho desde 2018.
Fue el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor, porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados, y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días. ¿Qué hacemos si esto nos estorba? Pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa que todos la conocen, que es PISA. PISA en ese momento entrega medicamentos contaminantes, lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños. Se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco. Entonces llega COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y lo cierra. Y dice, es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas, no te abrimos el laboratorio. Cínicamente el comentario fue, ya estamos terminando una inversión en Jalisco, no vamos a invertir dinero en un laboratorio viejo, entonces no nos pidan que invertamos, pero si nosotros no entregamos, pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento. Entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez, o sea, todos los días se toman decisiones, ¿no? No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. ¿Por qué? Porque volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo, entonces los destruyeron. Y así no la pasábamos, hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno, y el discurso en los medios son las compras consolidadas porque no saben comprar. Y todo esto aquí es puros actos de corrupción del sector privado, coludido con algunos incluso que se decían padres de familia, que nosotros identificamos ahí en las marchas, por ejemplo, de los niños oncológicos, alguien que ni siquiera tenía hijos, que andaba ahí y cada que le decían, ¿y cómo está su hijo? A veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño. Entonces, que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo. Entonces, estos amigos estaban, al mismo tiempo que estaban generando esto, estaban destruyendo. ¿Qué pasa? Eso es pura industria, sector privado. Pero luego viene una colusión con los hospitales. El Hospital Pediátrico de México. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios, el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Entonces, nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro. Y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregarlo.
Entonces, primero empieza un viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde, en el 20 de noviembre, como al levantarse que no había el medicamento. Y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento. Y entonces se apaga. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado. El lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado, que porque no había Metrotexate. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA, que estaba vigente y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital, se hace el paro en el aeropuerto. Nosotros, un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el Metrotexate al hospital, y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos, y ese cargamento de Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos. Por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes, porque, por ejemplo, si ustedes van al Ángeles o al ABC, a un privado, y les da un medicamento que no existe en México, con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer. Y hay una autorización. Entonces, lo que hicimos fue usar ese mecanismo, pero en lugar de usarlo para una receta, lo usamos para todas. Entonces, cuando pasamos eso y lo piden, la industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprenden, dice, y muy seguros, dicen, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Y le decimos, no, pues ya van a llegar, y una empresa de las distribuidoras nos pregunta, pero a ver cómo lo van a traer. Y ya cuando les explicamos este procedimiento, a ver, le digo, tú surtes al Ángeles, si el Ángeles pide algo, ¿qué pasa? No, pues con la receta. Pues lo mismo, igualitito, pero con todas las recetas al mismo tiempo. Entonces, este distribuidor grande, que es uno de los 3 que tenía los contratos de 100,000 millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito muy fuerte y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se pararon y se fueron. Pero sí voltearon y dijo, ya nos chingó Raquel, dice, ya vámonos. Pero fue muy, muy agresivo. Entonces ahí viene otro ejemplo de colusión, de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado, ¿no? Cómo acomodan las leyes. Llega el Metrotexate, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, lo trajimos por mensajería, y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión. Porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados, pues lo lanzamos en avión rapidísimo. Bueno, llega el medicamento, se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado, y así como iban estando, los iban sacando. Y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar, que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces, ¿se imagina todo lo que han hecho el gobierno de México para poder surtir este medicamento? Todos los medicamentos lo han hecho. Han roto paradigmas de corrupción y de colusión. Políticos, médicos, farmacéuticos, coyotes, de todo. ¡Qué interesante!